Oh, estoy emocionado porque tenemos al pueblo de Dios. En la casa de Dios estamos abriendo la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se va a mover. ¿Hay alguien emocionado aquí y en todos los locales? Siempre estoy anticipando lo que Dios va a hacer cuando abrimos su palabra. De hecho, creo que no solo está preparado el escenario para un encuentro con Dios, siempre me gusta ver quién trajo sus Biblias. Vamos, levanta tu Biblia en todo local, donde sea que estés. Si tienes una versión digital, levanta tu celular, eso está bien. Pero los animo, hablando de esto, traigan una Biblia. Y si no tienes una, creo que hay algo realmente poderoso en verlo impreso para ti. Si no tienes una, no te vayas sin una. Te daremos una en todo local. Queremos de que regreses a casa con una Biblia y que la estés usando. Y es por esta razón. Porque segunda de Pedro 1:3 dice que el poder divino de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no abrimos la palabra de Dios? Así que aquí es donde siempre debemos comenzar. La palabra de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él dijo. Ahora, por favor, levante la mano en todo local hoy. ¿Cuántos de ustedes ya han comido hoy? Oh, eso es raro. Tantos de ustedes están en ayuno. Está bien. Pueden levantar la mano cuando haga una pregunta. Está bien. El ayuno, por cierto, comienza el 16 de marzo. No tienen que comenzar todavía. Pueden si quieren. ¿Cuántos de ustedes, de nuevo, levanten la mano, planean comer mañana? Está bien. ¿Qué tal los que comen a mitad de semana, el miércoles, alguien? Quizás el próximo viernes comen de viernes. Está bien. Aquí está lo que creo que han descubierto, que su vida es mejor y más saludable cuando están comiendo. Vamos, ¿verdad? Han aprendido eso. Está bien. Sí, la comida es uno de mis lenguajes del amor. Escuché un sí desde atrás. Eso debe igual para ti. Estamos más saludables cuando comemos. Y eso es verdad físicamente. Pero también es cierto espiritualmente. Debemos estar comiendo si queremos ser saludables, crecer y estar llenos de vida. ¿Sabían ustedes que la Biblia en Primera de Pedro se menciona como la leche pura de la palabra para el nuevo cristiano? Y en Hebreos 5 se refieren a la palabra de Dios como la carne sólida de la palabra de Dios para el cristiano maduro. Lo que me gusta de eso es que es un recordatorio de que no importa dónde estés en tu camino con Jesús, la palabra de Dios contiene todo lo que necesitas, sin importar en qué etapa de tu fe estés. Son buenas noticias, pero aquí está el problema. Así como descubriste que tu vida es mejor y más sana al comer, ¿por qué es tan desafiante para nosotros hacer esa transición a lo espiritual? Hay muchos cristianos que solo comen los fines de semana al ir a la iglesia y no abren la Biblia durante la semana, y nos preguntamos por qué tenemos hambre, y nos preguntamos por qué en muchas áreas sentimos que no estamos creciendo. Imagínense lo complicado que sería tu vida si solo tuvieras una comida a la semana. Hablando espiritualmente es lo mismo. Debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia fe. Ahora, aquí es donde quiero llevarnos hoy. Quiero que entendamos esta hermosa fusión de nuestro esfuerzo junto al trabajo de Dios en cuanto a nuestra salvación. Ahora sabemos que la salvación es obra de Dios, pero también tenemos que entender que debemos hacer nuestra parte. Voy a explicarlo. En realidad hay un versículo que me gusta y que creo que lo explica muy bien. Está en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Y en Filipenses 2, versículo 12 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Si te detienes ahí, podrías pensar que significa que debo salvarme a mí mismo. Pero si sigues leyendo, que siempre deberías hacer, dice: porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Ven esta hermosa fusión
este misterio de que es nuestro trabajo, pero también es el trabajo de Dios. Es esta fusión de los dos. Esto es lo que debemos entender sobre la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora comenzamos el año. Si han estado con nosotros en Grace Family Church durante los últimos meses, saben que iniciamos el año con una serie sobre fe fuerte. ¿Sobre qué estamos edificando nuestras vidas? Así comenzamos este año. La semana pasada concluimos una serie sobre sistemas fuertes. Entonces, ¿cómo entramos en alineación con los sistemas que Dios ha creado? Y esa serie realmente trataba mucho sobre aquí está tu parte, Dios te salvó. Esa fue la primera serie. La segunda serie es, bien, ahora aquí está tu parte. Y la siguiente serie a la que vamos a entrar pronto es sobre una misión fuerte a quien Dios nos ha llamado a alcanzar. Así que lo que quiero hacer hoy es conectar un poco estas dos series desde un sistema sólido a la misión fuerte. Si vamos a estar preparados para la misión que Dios nos ha llamado a, tenemos trabajo que hacer por nuestra cuenta. Hoy vamos a estar en 2 de Pedro 1. Si tienen su Biblia, pueden buscarla. Y quiero ayudarnos a comprender cómo se ve esta preparación y este trabajo en nuestras vidas. Vamos a hablar un poco del trabajo duro, de una fe que crece. 2 de Pedro 1. En el versículo 3, Pedro dice esto. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿A alguien le sonó muy teológico? Hay muchas palabras profundas ahí. Deben saber que al leer 1 y 2 de Pedro, esto fue escrito por un hombre que fue un pescador, que negó a Cristo 3 veces y se metía en problemas. Ese mismo. Algo ha cambiado en este hombre. Creo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Porque Pedro vio la tumba vacía y hay algo que sucede cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado. Él pasó de ser un cobarde encerrado en un cuarto a un predicador empoderado, lleno del Espíritu Santo. Y está escribiendo estas cartas. Y esta es una explicación muy poderosa de nuestra fe. Ahora, contexto. Culturalmente en los días de Pedro, y esto aún se ve en muchos sistemas de creencias hoy, había una creencia, gnosticismo. El gnosticismo enseñaba dos cosas principales. Una de las principales era que había un conocimiento secreto o acceso secreto a Dios que solo los santos, los profesionales tenían acceso. Como si existieran ciertas cosas sobre Dios que solo se pueden conocer al alcanzar un estatus o al haber pagado de alguna manera. Haber pagado por eso. Y la enseñanza secundaria era, en esencia, que cómo vives día a día no importa realmente. Y eso tenía sentido porque si no sé lo que Dios quiere que haga, entonces, ¿por qué importa lo que haga día a día? Era una creencia peligrosa porque muchos creían que no podían llegar a Dios. Hoy en día, quizás no lo llames gnosticismo, pero creo que muchos aún creen en algo como esto. Dirías, ¿sabes? Dejaremos el trabajo sagrado a los cristianos profesionales. Como si solo el personal de la iglesia y los líderes de adoración hicieran el trabajo del ministerio. Eso no es cierto. Soy pastor y a veces la gente se pone incómoda al saber que soy pastor. A veces, siendo honesto, tengo que esperar para decirle a alguien que soy pastor porque se ponen raros a mi alrededor. Estoy en un vuelo y alguien está hablando. Estoy a su costado y ellos siguen las palabras normales que dicen las que salen de su boca. Y luego, en algún momento me preguntan, ¿qué es lo que haces? Y lo retraso todo lo que puedo. Y luego, en algún momento, digo, bueno, soy pastor. Y ellos responden,
oh reverendo santo, lamento las palabras que han salido de mi boca. De repente comienzan a hablar como si fueran de la época de la Reina Valera y se disculpan por lo que dijeron, pidiéndome que ore por su mascota o lo que sea. Y yo digo, hey, solo soy un tipo. En nombre de todos los otros pastores, solo somos personas, ¿de acuerdo? Y esto es importante entender porque no hay niveles en el cristianismo. Es Jesús y el resto de nosotros. Y esto es genial. Porque el Evangelio nivela el terreno. Nadie es mejor, nadie es peor. Todos necesitamos a Jesús. El gnosticismo existía y tenía una jerarquía con diferentes niveles. Y esto es lo que me gusta de Pedro. No lo menciona, pero desarma el argumento desde el inicio. Segunda de Pedro, capítulo 1, empieza la carta diciendo a los que tienen una fe igual a la nuestra. Me encanta esto. Pedro fue uno de los líderes de la iglesia en sus primeros días. Este hombre caminó con Jesús. Este hombre fue quien caminó sobre el agua. El único además de Jesús. Él vio la tumba vacía. Este hombre era probablemente visto como uno de los líderes de la iglesia por muchas personas. Y él dice, no, si tienes fe en Jesús, todos estamos en el mismo nivel. Has obtenido una fe que es equivalente a la nuestra. Así que no hay conocimiento secreto ni acceso especial a Dios. Pasamos directamente a través de Jesús. Y este es el otro lado de esto. Cómo vives es muy importante. Así que pongamos esto en práctica. ¿Cómo se ve esto? El trabajo duro de una fe que crece. Primero lo primero, debes construir una base de fe. Y cuando hablo de la fe, cuando hablo de una relación con Dios, no me refiero a conocer sobre Dios. Vamos, somos americanos, prácticamente todos conocen sobre Dios. De hecho, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Y ellos van un paso más allá que muchos estadounidenses porque dice que tiemblan. Los demonios creen, y no me refiero a saber sobre Dios. No se trata de acumular conocimiento. Pregunto, ¿realmente conoces a Dios? ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Estás formando tu vida según la suya? ¿Estás tratando de seguir al Espíritu Santo y a donde Él te guía? ¿Estás abriendo la palabra de Dios para escuchar su voz y oírlo hablar? Conocer a Dios es dejar el pecado, volver a Jesús y caminar con Él. El pastor Darryl inició el año recordándonos que este año no se definirá por lo que comenzamos, sino por lo que apoyamos. Y aquí es donde debemos comenzar a construir una base de fe. Y así, saben, el versículo 4 me encanta. Nos presenta tres aspectos que definen nuestra salvación. Segunda de Pedro 1:4 dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Me encanta, dice, a través de Cristo tenemos preciosas y maravillosas promesas. Muchos para nombrar, pero podríamos empezar con algunos como, no sé, el perdón de los pecados, algo que nunca podríamos hacer. ¿Qué tal la eternidad en el cielo? ¿Qué tal la vida real? ¿Qué tal todas estas cosas que Dios expone a lo largo de las páginas de las Escrituras? Pedro dice que tienes estas preciosas y maravillosas promesas, pero no se detiene ahí porque dice... La segunda cosa es que ahora somos partícipes de la naturaleza divina. La palabra partícipe significa literalmente un compañero con. Estás trabajando con Dios. ¿Recuerdan cómo empezamos? Trabaja en tu salvación porque es Dios quien actúa en ti. Somos parte. Estamos asociados con Dios en esta hermosa historia de salvación. Y luego dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Déjenme resumir esto. Lo que esto nos dice acerca de nuestra salvación es que tenemos promesas de Dios. Somos partícipes con Dios y protegidos por Dios. No puedo pensar en una mejor base para construir una vida de fe que esas tres cosas. Así que aquí es donde debemos comenzar.
Y quizás para algunos hoy, en todo local donde necesitan iniciar, deben entregarse del todo, es decir, poner su fe en Jesús. Ese es el paso número 1, esa es la línea de inicio. Deben edificar su vida sobre un fundamento de fe. Todos debemos comenzar ahí, si no lo han hecho, ese es su primer paso. Hay trabajo por hacer después de hacer eso, porque la madurez espiritual no es un accidente. Requiere esfuerzo. Como pueden ver, o quizás no, porque algunas personas me dicen que soy más alto de lo que creían al verme en la pantalla. Soy alto. Viene con disfruto ser alto, pero también es interesante porque me piden hacer muchas cosas que las personas que tienen desafíos de estatura no suelen recibir. Me piden ayudar a decorar para fiestas, cambiar focos porque no hay lugares donde ni siquiera necesito una escalera, ¿cierto? Puedo reemplazar las baterías del detector de humo sin dificultad. Pregúntenle a mi esposa, me preguntan en Walmart o Target. Disculpe, señor, sé que no trabaja aquí, pero ¿podría bajar ese cereal de arriba? Sí, señora. Espero que disfrute de tus compras en Target. Dios la bendiga. Las personas tienen muchas preguntas y cosas que comentar. Dicen, wow, eres muy alto. ¿Juegas al baloncesto? Y respondo, ¿juegas al minigolf? ¿Cómo te atreves a pensar eso? Siempre digo que tengo la altura, no la habilidad. Eso es un problema. Entonces, mido 6 pies 5, ser 6 pies 5 es genial, trae muchas cosas buenas, pero aquí está el truco. No intenté hacer esto. Simplemente sucedió. Crecí hasta 6 pies 5 y no hay literalmente nada que pueda hacer al respecto. Ahora, físicamente no puedes forzarte a crecer en estatura, no funciona. Pero aquí es donde se complica, aquí es donde es diferente en lo espiritual. Debes elegir crecer espiritualmente. No va a suceder por sí solo, eso es lo que intento decir. No vas a llegar a una vida que importe. Esto es para alguien que pensó que solo tenía que orar una vez con el pastor, levantar la mano y acercarse al altar. Y ahora tienes un seguro contra incendios y puedes relajarte y dejarte llevar por la vida. No, eso no es cristianismo. La vida de fe requiere esfuerzo. No me refiero a que ganes tu salvación, sino a que Jesús ya la pagó y ahora debemos trabajar. Dios desea ser nuestro compañero en esta maravillosa travesía de fe. Pedro nos está explicando esto y, ¿saben? Me recordó. Cuando era niño, le di mi vida al Señor. Crecí en un hogar cristiano. Pero no fue hasta que llegué a 18 que realmente comencé a tomar esto en serio. El verano cuando cumplí 18 fue realmente transformador en muchos aspectos de mi vida. Fue muy doloroso en muchos sentidos. Dios estaba comenzando a romperme de muchos de mis pecados, por su gracia, aunque fue difícil. Terminé con la chica con la que pensé que me casaría. Perdí el camino profesional que creía que seguiría. Pasé ese verano trabajando en un campamento de verano y luego volví a casa y unas semanas después de llegar tuvimos una reunión familiar y descubrí que mis padres se estaban separando. Tenía 18 años. Y recuerdo haber llegado a esta conclusión. Ya no voy a depender únicamente de mi pastor para que me ayude a crecer. Voy a hacerme responsable de esto. Recuerdo que a los 18 me despertaba, empezaba, solo intentaba descubrir cómo hago esto, debo aprender más de la Biblia. Y así agarraba un pequeño comentario que iba con un libro de la Biblia y por las mañanas me sentaba en mi pequeño rincón de cocina de madera con una pequeña silla de madera y el pequeño cojín hecho a mano en el que me sentaba. No era tan cómodo, pero era mi lugar. Y abría este comentario y abría el libro de la Biblia y simplemente comencé a aprenderlo por mí mismo.
Porque llegué a un punto en el que pensé, estoy agradecido de asistir a una iglesia donde mi pastor lo explica, pero no es suficiente solo tener un festín el domingo. Necesito comer el martes. Debo comer el jueves. Debo comenzar. Si quiero crecer, tengo que hacer esto por mí mismo. Escuchen, es lo mismo para ustedes. En todo local de Grace, quiero hablar en nombre de su equipo pastoral. Nos encanta ser sus pastores, pero no podemos ir a su casa y darle de comer durante la semana. Tienen que tomar algo de responsabilidad. Esto es para todo local. Templo Terras. Sé que aman al pastor Jerry y sé que el pastor Jerry los ama, pero no puede ir a sus casas los martes por la mañana a leer la Biblia con ustedes. ¿Está bien? Lutz, sé que el pastor Doug los ama. No puede hacer su café todas las mañanas y leerles un devocional. Lando Lakes, sé que el pastor Mike los quiere, pero hay muchos de ustedes para que él los visite a todos. Nosotros los queremos. Comemos con ustedes cuando es posible. Nos gusta estar a su lado, en las trincheras, orando por ustedes. Pero permítanme ser claro, su desarrollo no es nuestra responsabilidad. Depende de ustedes. Deben tomar algo de responsabilidad. Y no es sano. Cuando intentas delegar eso, igual que tú, no puedes delegar ir al gimnasio. Vamos, ¿no sería genial? No puedes delegar tu crecimiento espiritual. Los versículos 5 a 7 nos dan 7 cualidades para construir sobre nuestra fe. Miren esto, el versículo 5 dice, por esta razón también. ¿Notan el lenguaje? Pedro dice, esto es tu tarea, es tu trabajo. Por esta razón también, y luego nos da 7 cosas para edificar sobre la fe. Él dice, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Empieza con la virtud. La virtud es la excelencia moral. Estas son creencias piadosas que conducen a un estilo de vida piadoso. Porque cómo vives cada día realmente importa. Él dice, y a la virtud, conocimiento. El conocimiento no es solo llenar tu cabeza con cosas cristianas, hablar un cristiano fluido y recordar muchos versículos bíblicos. Eso no es conocimiento. El conocimiento es la correcta teología que lleva a una vida cristiana. El siguiente es el dominio propio. El dominio propio es complicado porque sé que quieres controlar todo lo demás. Vamos, quieres controlar el tiempo, controlar el dolor, controlar a tu pareja. Dios dijo, ¿por qué no empezamos con el dominio propio? Esa es la única que nos dio. Y por cierto, si requieres ayuda con el dominio propio, pon el 16 de marzo en tu calendario. Comienzan 21 días de oración y ayuno. Y vamos a decir no a algunas cosas buenas para poder decir que sí a algunas cosas mejores. El cuarto elemento es la perseverancia. La perseverancia significa resistencia. Es ser paciente con la gente y las circunstancias. El 5 es la piedad. Es parecido al conocimiento mencionado antes. Son estas creencias piadosas que llevan a una vida piadosa. Los hábitos y el estilo de vida importan. El sexto elemento, mientras construimos una vida de fe, es la fraternidad. Este es el recordatorio de que la fe nos da a todos un vínculo único entre nosotros, solo por nuestra fe. O sea, solo. Síganme la corriente, miren alrededor, sea cual sea tu local, observa a tu alrededor. Vamos, giren las cabezas, miren la diversidad de este lugar sin importar dónde estén. Pensemos en esto un momento. No hay muchas personas en esta habitación que, si somos realmente honestos, no nos juntaríamos si no fuera por Jesús. ¿Verdad? Pero escuchen. ¿Saben lo que me encanta de esto? Esta es una cosa hermosa de la iglesia. Miren cuán diverso es este lugar y miren cómo todos nos unimos. Escuchen, puede que no tengamos más en común que el hecho de que ambos íbamos al infierno y ahora vamos al cielo. Pero eso es suficiente. Eso basta para unirnos. Y dicen, siempre hablamos de que somos Grace Family Church.
Familia es nuestro segundo nombre. Dices, sí, lo entiendo, pero en realidad no somos parientes de sangre. No sé, la misma sangre que te compró me compró. Creo que somos familia. Así es como tenemos fraternidad. El séptimo es, por supuesto, el amor, y es la famosa palabra griega, agape. Es el amor de Dios que se sacrifica poniendo a otros primero y mostrando a la gente cómo es Jesús. Estas son las cosas que edificamos sobre el fundamento de la fe. Y sigue diciendo en el versículo 8, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, llegaremos al resto del versículo en un momento. Pero esto debería causar una pregunta en nuestras vidas. Él dice, si estas son tuyas y están creciendo, la pregunta debería ser, ¿están estas 7 cosas en mi vida y están en crecimiento? De hecho, lo que te animo a hacer es lo mismo que hice cuando estaba leyendo esto mientras leía la Biblia hace unas semanas. Leí esto y anoté en mi diario de oración las 7 cosas y pasé un tiempo orando sobre ello. Dios, ¿cuáles son mis 3 debilidades de las 7? ¿Y dónde debo trabajar de verdad? Una vez más, no se trata de ganar la salvación, no interpretes mal mis palabras. Si confías en Jesús, estás salvado, pero ahora sobre esa sólida base de fe tenemos trabajo por hacer. Y Pedro dice, hay 7 cosas que deberían estar presentes y en crecimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque una vida fiel vale el esfuerzo. Continúa en el versículo 8. Dice, si estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si estas cualidades están presentes y creciendo en tu vida, no malgastarás tu vida. Creo que si hay algo, lo que todos queremos en el fondo es no desperdiciar nuestros años en esta tierra. Pedro dice, si quieres una vida que valga la pena, aquí hay 7 cosas que deben estar presentes y creciendo en tu vida, evitarán que seas ineficaz e infructuoso. Versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Sabían que más de 1/3 de la población mundial es miope? Yo soy uno de ellos. Estoy seguro de que muchos también. He usado lentes desde que estaba en segundo grado. Si no tuviera lentes de contacto hoy, ustedes estarían aún hermosos, solo que no podría ver sus caras. Fueran como un bulto de colores moviéndose. Y solo diría, hola gente, no puedo ni siquiera reconocer a nadie. Recuerdo una vez, me quito los lentes de contacto cada noche antes de dormir. Una vez olvidé hacerlo. Y me desperté y pensé que había sido sanado. Abrí los ojos y pensé, gracias a Dios puedo ver. Increíble, mira los colores en mi techo. Esto es increíble. Y luego pensé, oh no, olvidé quitármelos. No fue tan milagroso como pensé que sería. Pero es así, porque soy miope. Eso literalmente significa, el término es miope, porque soy miope, solo puedo ver lo que está cerca de mí. Así que esto se predicará, porque miren, cuando solo ves lo que está justo frente a ti, pierdes de vista lo que está por venir. Y Pedro dice, si estas cosas no están presentes y creciendo en tu vida, serás tan miope que estarás ciego, lo que significa que has perdido tu visión. De hecho, al final del versículo 9 dice, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, nuestra falta de memoria nos causa, cuando olvidamos de lo que Jesús nos ha salvado, nos hace ser miopes hasta el punto de la ceguera espiritual. Al olvidar, nos quedamos ciegos. Versículo 10 dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿Vieron eso? Practicar significa continuar con ellas. Eso significa que depende de ti. No dice en ninguna parte que te reúnas con tu pastor y sigas trabajando en ello. Estaremos cuando podamos, pero es tu responsabilidad como seguidor de Jesús. Mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Ahora, eso no significa que nunca pecarás.
Esto significa que cuando recordamos de qué nos ha salvado Dios, es un poco más fácil no regresar a eso, porque no quiero regresar a esa vida. He sentido ese dolor, sé cómo fue eso, no quiero estar allí más. Dios está en el proceso de recordarnos eso regularmente. Espero que estés viendo que la vida fiel es trabajo, pero vale el esfuerzo. Así que, de nuevo, recuerden de dónde comenzamos. La fe en Jesús nos une a todos en igualdad. Pedro dijo, han obtenido. Capítulo 1, versículo 1, una fe en igualdad. Así que eso significa que no eres menos si eres nuevo en esto. Si no lo sabes, si no has leído la Biblia, si al mencionar segunda de Pedro pensaste, hay dos Pedros aquí, no lo entiendo. ¿Quieres decir, es como un gemelo o no lo sabías? Está bien. Estamos en diferentes etapas. Y no solo eres menos si no sabes, tampoco eres mejor si tienes un título de seminario o si has estado siguiendo al Señor durante décadas. Todos hemos obtenido igualdad. Y Pedro dice, aquí está el porqué. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, no lo lograste tú. Ahora, otra vez, hay trabajo que hacer, pero no merecimos este estatus igual. Esto es por la justicia de Dios. ¿Recuerdan Filipenses 2? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Esta es la hermosa combinación de estos temas teológicos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y nosotros somos responsables. La salvación es obra de Dios y tenemos mucho que contribuir. Y es una mezcla. Son estas hermosas doctrinas que van de la mano porque la Biblia nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ti. Dios ya hizo el primer paso. Ahora el siguiente movimiento depende de ti. Y esto es lo que me dice, estás tan cerca de Dios como desees estar. Nadie te frena, sino tú. Así que dejemos todas las excusas a un lado. Llamémoslas como son. Son excusas. No estamos ganando nuestra salvación. Estamos construyendo sobre la base que ya se ha establecido. Para algunos de ustedes hoy, donde deben comenzar es que solo necesitan la base para empezar. Para algunos de ustedes hoy, necesitan poner su fe en Jesús como su Salvador. Han pasado la mayor parte de su vida yendo de un lado a otro. Y hoy digo, no, necesitas una base. Es por eso que la vida ha sido así. Muchos han cimentado la fe. Ahora todos tenemos trabajo por delante. De esas 7 cosas que deben estar presentes y creciendo en nuestras vidas, ¿dónde eres más débil? ¿Dónde necesitas crecer más? Escríbelas, ora por ellas. Pregunta a Dios que te ayude en esas áreas. Dios está trabajando en nuestras vidas y también tenemos trabajo que hacer. Voy a orar por ustedes. Dios, solo te agradecemos primero por habernos incluido en tu obra. No somos dignos, pero estamos tan agradecidos. Dios, te pido que nos ayudes a seguirte con fervor. Jesús, te pido que nuestras vidas se basen en tu ser. Y Dios, al revisar esta lista hoy, te pido que convenzas a cada uno de nosotros en las áreas que necesitamos ser convencidos. ¿Podrías indicarnos lo que debemos conocer y qué pasos debemos seguir? Dios, perdónanos por las veces que pensamos que habíamos ganado algo
Recuérdanos que solo estamos donde estamos por tu gracia. Así que solo decimos gracias, Jesús, por amarnos y dejarnos ser parte de tu obra. Ayúdanos a empezar a trabajar ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.